Bueno, buena noticia, Paola. Bueno, buena noticia que usted llegue con una primicia poderosa que está relacionada con un negocio aeronáutico también poderoso, ¿no? Sí, señor Juan Pablo. Vamos a ver si alcanzo a Vamos, contarle todo vamos, o este si rollo. no, nos estiramos en Sigue la W en digital. Usted no se afane, Paola, que el tiempo lo hacemos rendir. Mire, Juan Pablo, entonces rápidamente le cuento porque es muy importante esta noticia que les vamos a mostrar a esta hora. Quien sigue la W es un documento, una demanda que hemos conocido que se presenta ya ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para quienes nos están viendo a través de nuestro YouTube Live, ya la pueden ver el documento que se radicó el pasado 19 de septiembre de este año, es decir, hace muy pocos días. La tiene ya en sus manos el magistrado de la sección primera del tribunal, el señor Felipe Alirio Solarte, y busca prácticamente, Juan Pablo, tumbar la operación de integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air. ¿Cuál es el argumento principal? Pues que esta operación se perfeccionó antes de que la autoridad competente, que es la Aeronáutica Civil, pues diera el visto bueno, la autorización, y pues esto viola todas las leyes de competencia en Colombia. Básicamente, Juan Pablo, recordemos que, y lo dice la demanda, que cuando se empezó a hablar y se anunció en medios de comunicación esta integración, es decir, desde abril de este año, pues ya Avianca, la matriz de Avianca, pagó el 100% de las acciones de Viva Air. Sin embargo, en ese momento, Avianca era consciente que no podía perfeccionar la operación sin antes obtener la autorización de la Aeronáutica Civil, y en ese momento explicaron que la plata, aunque la habían pagado, estaba congelada en un patrimonio autónomo. Para los demandantes, esa razón no es suficiente para obviar el requisito, y el hecho de haber pagado significa que la integración ya se dio, ya se perfeccionó, ya se concretó, y esas supuestas precauciones que tomaron después pues no sirven para O sea, nada. así la plata no la hayan recibido de una los señores de Viva. Pues es que eso es lo que Avianca dice, que no la han recibido, que está en un patrimonio Mm. autónomo, pero para los demandantes en este La proceso, plata se pues entregó. la plata se entregó, y además la solicitud se hizo solamente hasta el 8 de agosto de este año, Juan Pablo, ante la Aeronáutica Civil, y el negocio se empezó a hablar o se empezó a perfeccionar desde abril. Entonces, ¿por qué esperaron entre abril y agosto todo ese tiempo para solicitar la Aeronáutica Civil? ¿Qué pasó mientras tanto? Pero además, lo más grave es que ellos Son 4 relacionan. meses. Sí, señor. Oh, Pero lo más grave, tiempo. Juan Pablo, es que en esta demanda que se relacionan ya algunas evidencias que probarían que en efecto Avianca y Viva ya están actuando como una sola compañía. ¿Cómo? Mire, Uy, vamos a ver espérese, ¿cómo esta, así? sí, ¿Evidencias? sí, y se la A, voy a a mostrar. pesar de no tener el chulo de la aeronáutica, A Paola. pesar de no tener el Uy, chulo de la eso es aeronáutica. grave. Y mire, se la voy a mostrar en A este ver, momento en el documento número 2 a ver, que Paola. tenemos ahí. Es esta información que salió publicada en medios de comunicación, en donde se habló que Avianca y Viva estaban desarrollando de manera coordinada un plan piloto orientado a implementar mecanismos tecnológicos para agilizar el acceso al aeropuerto El Dorado. Esa publicación fue el 16 de agosto de 2022 y decía lo siguiente, usted ya la está viendo ahí en pantalla. Desde la semana pasada, muchos pasajeros de las aerolíneas colombianas Avianca y Viva recibieron correos para ser parte de este plan piloto para acceder al aeropuerto. Es decir, usted, si es usuario de Avianca, le llegó un correo para poder acceder al aeropuerto, pero un correo que dice Avianca y Viva, como si fueran una sola empresa, Sí. O como si estuvieran trabajando juntas, o ¿no? como si estuvieran trabajando Por lo menos juntas. trabajando juntas. Sí, y eso no es todo. Hay otras pruebas que hablan que Viva ya estaría actuando en el mercado para favorecer a Bianca, que es su nueva controlante. ¿Cómo? Es fácil. Avianca y Viva ya están dividiéndose las rutas e intercambiando aviones. Esto lo dijo o lo resaltó en una entrevista el señor William Chao, que es
CEO de la aerolínea Ultra, quien aseguró que ya había intercambio de aviones entre Avianca y Viva y que se empezaron a dividir la compañía. Ellos aseguraron en ese momento que Avianca suspendió la ruta de Medellín a Miami a finales de este mes, pero que Viva la continuó, y así hay otros ejemplos de esas rutas que ya se empezaron a repartir. Esa es como la prueba más importante que tiene en esta demanda, pues la parte que está pidiendo que se tumbe ese negocio, porque esto significa, Juan Pablo, que definitivamente Avianca ya se integró con Viva sin tener la autorización de la Aeronáutica Civil, y por eso la pretensión de esta demanda, lo que están pidiendo con esta solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es que la Aeronáutica Civil suspenda el trámite inmediatamente y le deje la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea la superintendencia la que empiece a investigar por qué se integraron sin tener la autorización. Paola, le voy a pedir un favor. Señor. Yo quiero que usted en Sigue la W Digital retome esto y que podamos volver a comentarlo, porque me quedan preguntas varias sobre esto que usted nos acaba de contar. Entonces, hacemos una pausa en este Sigue la W, en la radio ustedes ya saben, llegan Martín de Francisco y Hernán Peláez. En segundos estaremos activando un nuevo YouTube Live desde el estudio digital de Prisa Media para que ustedes se conecten con nosotros. Paola nos va a puntualizar algunos detalles de esta fusión o no entre Avianca y Viva Air, y les vamos a contar el paso a paso para el sometimiento de las bandas criminales, cómo podrían hacer los mafiosos para someterse a la justicia, y persecución política en un centro de educación superior. Todo esto en Sigue la W en Digital. Aquí llegaron Peláez y de Francisco. Estamos de vuelta, aquí está con ustedes Sigue la W desde el estudio digital de Prisa Media. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros, gracias por acompañarnos en este segundo bloque, en donde vamos a encadenar la información que nos estaba contando hace un instante Paola sobre esta acción popular que se convertiría en la búsqueda de ponerle un freno a la fusión entre Avianca y Viva Air. Recordemos que Viva Air se había convertido, Paola, en la aerolínea insignia de los viajes de low cost o de bajo costo en el transporte aéreo colombiano, y Avianca pues ha sido históricamente la aerolínea insignia de Colombia, no caracterizándose por sus bajos precios, a pesar de que ahora sí se caracteriza por su servicio de bajo costo. En fin, de todas formas, Paola, usted nos estaba contando algo importante, y es que en una acción popular que ha sido presentada ante el Tribunal de Cundinamarca, se estarían presentando una serie de pruebas que servirían como elementos claves para determinar que la fusión de Avianca y Viva se dio mucho antes de que ellos presentaran ante la Aeronáutica Civil una solicitud para fusionarse, y las pruebas son de todo tipo. Una de ellas, nos dice usted, una integración que ya se vería en un sistema para tratar de agilizar el ingreso al aeropuerto El Dorado, pero otra es una especie como intercambio o de reducción de rutas de una para aumentar las rutas otra. ¿Qué más elementos, Paola, hacen parte de todo este rosario de pruebas que indicarían que de repente Avianca y Viva en su fusión no le estaban jugando de manera limpia a Colombia? Sí, Juan Pablo, mire, importante lo que usted menciona frente a lo que significa esta integración, porque seguramente pues es un tema técnico que muchas personas dirán, bueno, pues es un tema empresarial que no nos afecta, pero sí nos afecta, porque en caso de que esta operación se dé, que sería pues muy difícil que la Aeronáutica Civil la autorice en caso de que no tengan en cuenta todas estas demandas y estos procesos que hay, pues si se da, estaríamos hablando de la generación de un nuevo monopolio por parte de Avianca que afecta a los usuarios, que afecta a los consumidores de transporte aéreo en Colombia, porque pues el hecho de que una compañía tenga la mayor parte del mercado, pues significa que puede seguir abusando o abusar en caso de que así lo quiera, de las personas y de los que compran tiquetes aéreos. Pero entonces, volviendo a las pruebas, hay una entrevista, les contábamos, que hizo
el señor William Shaw, CEO de la aerolínea Ultra Air, en donde aseguró que ya Avianca y Viva empezaron a dividirse las rutas y que además había un intercambio de aviones entre ellos. Él incluso habló de un caso específico en el que dijo que el avión HK 5335, que le pertenecía a Viva, ahora está en la flota de Avianca. Eso fue lo que aseguró en ese momento el CEO de Ultra Air, que también pues es una aerolínea que está peleando ante la Aeronáutica Civil para que no se configure esta integración. Esto es solamente la punta del iceberg de esta historia, Juan Pablo, que además tiene otros argumentos para pedir que no se realice esta integración, esta fusión, como por ejemplo el hecho de que Avianca hubiera argumentado cuando hizo la solicitud ante la Aeronáutica Civil que Viva era una empresa en crisis. Primero hay que decir pues que antes de que se anunciara el negocio, Viva era una empresa que parecía la más sostenible después de la pandemia, pues la que mejor sorteó toda la afectación del COVID-19. Pues es que yo recuerdo, Paola, que primero cuando comenzó la pandemia, o cuando ya estamos en la pandemia, Viva sorprendía porque estaba empezando a abrir rutas internacionales, y ¿sí? Muchas rutas internacionales, pero no solamente eso, sino además creo que estaba expandiendo su cantidad de rutas en el país, porque no nos digamos mentira, en términos de tarifas, Viva se había convertido tal vez en la aerolínea más competitiva de Colombia, y pues efectivamente los aviones se podía ir tal vez apretado y cobraban de pronto por una maleta extra además, pero en términos de precios se llevaba por delante a todas las aerolíneas del país. Sí, sí señor, y mire, es que quiero que veamos este cuadro, este documento número 3, no sé si lo tenemos por ahí, nuestros compañeros de producción, a ver si nos ayudan con esta imagen. Mire, Juan Pablo, ahí usted está viendo cómo está hoy la distribución del mercado. Veámoslo más grande, eso. Pues más. Hasta junio o julio, si no estoy mal, esta es la última barra de la derecha. Ahí usted está viendo cómo está distribuido hoy el mercado de las aerolíneas, del sector aéreo en Colombia. Entonces, Avianca tiene la mayor participación, sí, con un 35% del mercado, y si usted ve arriba, Viva tiene el 20%. Sí. Es decir, tiene harto mercado, tiene una porción importante. Si se fusionan estas dos compañías, pues quedarían casi con el 60% del mercado, y aquí es donde estamos hablando de una especie de monopolio, pero ahí volvamos al tema de si estaba o no estaba Viva en crisis antes de que se hiciera vamos a eso. Entonces, ¿tiene cifras, Paola, o datos? Las cifras sí están, Juan Pablo, incluso muestran que hoy en día las pérdidas que registró Viva son solamente el 10%, por ejemplo, de las pérdidas que ha registrado Avianca en el último año. Pero además, como usted lo decía, ellos anunciaron planes de expansión, abrieron vuelos a Buenos Aires, abrieron vuelos a Cancún, y no se entiende entonces por qué ahora el argumento de Avianca para querer fusionarse con Viva es que esta compañía está en crisis. Esto además significaría que están aceptando desde Avianca una operación anticompetitiva. ¿Por qué? Porque la Aeronáutica Civil dice, estas integraciones no se pueden autorizar a menos que una aerolínea quiera salvar a la otra. Y si aquí están ellos recurriendo a esa excepción de que lo hacen para salvar a Viva, pues significa que están incurriendo en un acto anticompetitivo. Es un poco técnico el tema, pero además lo que nos han explicado muchos expertos y abogados sobre el tema de libre competencia es que ¿cómo así que los colombianos vamos a tener que pagar más unos costos que quiera poner a Avianca, unos sobrecostos o unos tiquetes más altos para salvar una empresa? Eso no tiene sentido. Si la empresa no es viable, pues tiene que desaparecer, tiene que ser salvada para que después a nosotros nos cobren más. Paola, pero aquí hay un detalle que me gustaría saber si usted ha conocido o si está incluido dentro de la demanda que se ha presentado ante el tribunal, la acción popular, y es cuando esta compañía Viva está de todas formas supliendo o atendiendo un rango muy importante del público, que es el público de las aerolíneas de bajo costo. ¿Hasta dónde se puede hablar de que llegue una aerolínea, la compre
y la marchite o la apague o la desaparezca, para además seguir dominando el mercado con unos precios que son infinitamente mayores. Ahí no puede haber un elemento también de protección al consumidor, porque eso es quitarle una opción a los viajeros. Claro, por Sería eso, terrible. por eso es que los abogados, no solamente quienes presentan esta demanda, sino otras personas expertas en este tema, dicen que la autorización o que la integración no se puede autorizar porque es un proceso que afecta no solamente la libre competencia, sino también a los consumidores que finalmente van a ser los que más perjudicados se vean. Pero además, en la demanda se está explicando, esta demanda cuyo documento ya vamos a subir a nuestra página web para que ustedes lo vean, es un documento que hemos conocido aquí en Primicia, argumenta también que Viva está, si está en este momento en crisis, es una crisis súbita que se ha generado por parte de Avianca, que estaría marchitando deliberadamente a Viva para hacer lo mismo o repetir lo mismo de hace 20 años cuando se compró a la aerolínea ACES por parte de Avianca y pues ya sabemos todos qué fue lo que pasó. ACES desapareció, eso no fue una integración, sino que definitivamente se quebró ACES. ¿Hay algún tipo de pronunciamiento, Paola, sobre esta acción popular que se presenta en contra de la fusión de Avianca? Me refiero a pronunciamiento de las aerolíneas, de Avianca, Viva. No, señor Juan Pablo, porque ellos primero pues tienen que notificarse. Como le decía, este proceso está recién radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante el magistrado Felipe Alirio Solarte de la sección primera del tribunal, quien es quien tiene que definir si otorga o no las medidas cautelares, que lo que piden básicamente es que la Aeronáutica Civil suspenda el trámite y se lo pase a la o le deje la competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, que tienen que investigar por qué hubo una integración sin autorización, y pues que Avianca y Viva reversen todo el proceso, incluso hasta el patrimonio autónomo, por no haberlo hecho de forma, digamos, correcta o como el conducto regular lo exige. Háganlo sí, pero háganlo bien. Primero se solicita la autorización y luego se hace la integración. Entonces, eso está en la ley. La pregunta que me queda, Paola, ¿y de Viva han dicho algo? Tampoco. Porque en principio la fusión no se ha dado, ¿no? No, la como integración le digo, no existe. Como le digo, tienen que notificarse de este proceso y luego se van a pronunciar. Paola, gracias. Vamos a hacerle seguimiento a esta historia y por supuesto que nos interesa, porque esto es por el bien de los colombianos, Mauricio. ¿Cuántas personas que antes no habían podido montar un avión lo hicieron por primera vez y viajaron a destinos de ensueño gracias a Viva Air? Sí, claro. Viva Colombia antes, acuérdese. Económica, o sea, tarifas muy económicas que eran tiquetes de 70.000 pesos. No todo el mundo tiene. De 90.000 pesos. No todo el mundo no tiene en el bolsillo lo que vale un tiquete hoy en día con una aerolínea grande. Caballero, competían hasta con las tarifas de las flotas, de los buses en las terminales, por lo menos para llegar. Los intermunicipales, sí, correcto. Y es la única aerolínea low cost que tenemos en Colombia hoy. Es decir, si desaparece, en caso de que ese sea el objetivo de Avianca, pues quedaríamos graves otra vez, no, pagando tarifas mucho más altas por salvar a una empresa. Eso no tiene sentido. Volvemos al pasado. Hacemos una pausa en Sigue la W y enseguida voy a tener el honor de raparle por un momento el tablero a Paola Herrera. No, suena terrible lo de raparle. Paola me va a prestar su tablero, me lo va a prestar para tratar de explicar de la mejor manera algo que tenemos aquí en Primicia, y es cómo va a funcionar, de qué manera se va a dar el procedimiento, el paso a paso, para que las bandas criminales, las mafias y sobre todo sus capos se entreguen ante la justicia y se sometan a la misma, según el proyecto de ley que ya empieza a circular y que fue revelado hace unos días por Daniel Coronel.